Silvestre Virón, que es un corto experimental de la época sobre un chico que sale medio a girar y se encuentra con Está otro. Marabunta también, que es un objeto que hizo Narcisa. Sí, podemos hablar de eso, porque son dos acciones. Yo no hablé, iba a hablar en la charla y al final no tuve tiempo. Bueno, no sé si empezamos a hablar un poco, que nos presente. Sí, Marabunta es muy buena. Sí, fue genial. Esa es con María Luisa Alemán y con Y Walter Mejía. con Walter Mejía, sí. ¿Qué Podemos es de la hablar. vida de Walter Mejía? No lo sé. Es un misterio. Es medio misterio, sí. Es un misterio. Desapareció. Total. Hola, buenas tardes. Estamos en esta última etapa de la jornada de hoy, con la presencia del querido y gran artista Edgardo Jiménez. Y obviamente para aquellos que se están conectando a través de la web, junto a Diego Trerotola, quien más temprano hoy brindó una conferencia brutal acerca de esos cruces entre visibilidad, no visibilidad, queer, encuadre no queer, erotismo, psicoanálisis. Mi idea es, o la idea, mejor dicho, es poder moderar esta conversación. Voy a hacer algunas preguntas para romper el hielo, pero conociendo a los dos, me parece que no van a necesitar de mi guía porque son... Ok, ¿ahí se escucha bien? Conociendo a los dos, sé que les gusta charlar bastante y que tienen un gran sentido del humor. Aprovechando que ya llegó Edgardo y después tengo por ahí algunas preguntas de esas más sesudas. ¿Cómo surgió esa foto tan emblemática de el dorso ano? Bueno, yo trabajábamos en Lumiton, que era un estudio muy enorme con grandes galpones donde ahí se armaban escenografías. Y paso a decir que yo nunca había hecho una escenografía. Ni siquiera sabía cómo empezar a hacer la escenografía. Me dio a leer Héctor Olivera, que es el director, que hacía su debut como director aparte. Y la relación esta comenzó porque él me pidió un retrato de su mujer. Le hice su retrato, quedaron tan contentos y después me pidieron otras cosas y bueno, se hizo una relación ahí. Entonces, me dice, yo quiero que vos hagas la parte, porque en Sexo Análisis yo hice la parte de la BAMP, de Libertad Leblanc. Y el resto no, el resto lo hizo, creo que se llamaba Lago Marcino, creo que se llamaba así. Lago Marcino. Una persona muy genial, Lago Marcino, porque él me enseñó muchísimo. Bien. No a imaginar, pero sí en la práctica de las cosas, ¿no? Y Héctor me dijo, mira, yo compro tu imaginación. Gente para hacerlo, tengo gente de primer nivel acá. Todo lo que vos me digas que haga, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer perfecto. Bueno, la película tuvo un gran suceso. Me acuerdo que Ernesto Yo en primera plana elogió muchísimo la imaginería que acompañaba toda esa película. Y bueno, esa película tuvo un gran suceso y aparte por eso después hicieron la segunda, que la segunda se iba a llamar Los Sexoanalizados. Y después, como prohibieron ese título, pusieron Los Neuróticos, que realmente era menos interesante. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió con respecto a ese film. Lo más genial de esto es que conocía personajes que estaban, a Sandrini, a Malvina Pastorino, que también trabajaba en la película. Allá veo una mosca mía. Muy bien, muy bien. Y bueno, pero la estrella de ahí, la que era más así del estilo del borde, era Libertad Leblanc. Entonces, en un momento dado, salíamos de Lumiton y me dice, subí Edgardo, subí que yo te llevo a tu casa. Ella iba con otro tipo y hizo una maniobra media extraña a Libertad y el tipo le grita, anda a lavar los platos. Y entonces el que acompañaba a Libertad le dice, cállate, pelotudo. Y ella le dice,
cállate vos. Dice, si este no fuera un país de pelotudos, ¿quién hace mi carrera en un año? O sea que eso fue genial. O sea, y después trabajar con esa gente, con esa imaginería, con esa fantasía, porque viste que los artistas de cine son otra cosa, otra, y realmente fue formidable. Para mí fue una experiencia enriquecedora. Él te preguntaba por la escultura, ¿cómo fue el momento de decidir hacer esa foto? Esa fue, pero eso fue para la segunda. Segunda, claro. Esa fue para ¿Cuándo los la neuróticos. filmaron? ¿Te acordás el año? ¿Cuándo filmaron la segunda? Una fue en el 60 y pico. 68, 67, 68. O sea, no, 67. Antes fue. 68 se estrenó. Claro, por eso, 67. Fue el 67. Entonces, ¿La continuación? Después hice la otra y sería... ¿69 será? 2 años después sería. O 70, digamos. 1970 se filmó. Sí, 69-70. Yo había hecho escenografías que eran bastante disparatadas porque me pedían el consultorio de un analista y yo les entregaba todas unas ondas así donde los pacientes estaban y el analista se sentaba al lado de una escultura de Freud. El resto era el dormitorio del analista, que era un huevo enorme con huevos inflables adentro. ¿Qué más había? La de la manzana con la víbora y ese sí. Asiento tipo víbora. Este es. Claro, Susana Jiménez. Esta es Susana Jiménez, como era realmente, porque después se transformó en otra cosa. El asunto es que realizar todas esas cosas y que él aceptara, porque él me pedía un consultorio de analista y yo le llevaba un delirio. Él podría haberme dicho, mira, no, dejate de jorobar, ¿qué me traes esto? Yo te pido un consultorio de analista. Y bueno, pero él tuvo la viveza de darse cuenta que con eso podía jugar más con los artistas. Entonces, eso lo llevó a dirigir esa misma, el mismo guión, la misma cosa que estaba previsto, pero con otra fantasía que sostenía eso. Entonces, para mí fue muy interesante, fue un aprendizaje muy interesante. Se volvió más pop la película. Mucho más pop se volvió. Mucho más pop todavía. Y pero sí, toda esa gente realmente era gente extraordinaria, realmente, extraordinaria. Y todas las cosas que pasaban en la filmación eran increíbles. Yo vuelvo a la estatua fotográfica porque es un objeto muy extraño, porque no hay otro objeto fotográfico. Yo tengo que contar el cuento de la escultura. Claro, Me fui por las ramas. Ahí vamos. Bueno, me hacía falta un desnudo de espalda, entonces había tanta gente ahí que yo digo, a ver quién tiene ganas de desnudarse para que le saquen una foto de espalda. Nadie quería. En Lumington, estamos hablando. Eso es el Lumington, sí, exactamente. Bueno, le dije yo, tanto lío por desnudarse, agarró y me desnudé yo. O sea que el desnudo ese fue mío, te quiero decir así, de casualidad. Bien. ¿Y cómo llegó? Perdón si quiero. Dale. Quiero saber, o sea que la estatua es de 1970, de ese año, cuando se filmó la película. Sí. Fue para la película, no existía eso. ¿Y cómo llega esa estatua al corto, a María Luisa Alemán, a Narcisa Gil? Bueno, vos las conocías a ellas, porque ya habías trabajado con ellas. Las conocía bastante. Yo le hice un retrato a Narcisa también. Lo puse acá, cuando di mi charla puse el retrato tuyo de Narcisa. Hice un retrato de Narcisa y hiciste póster para algunas de las canciones. Le hice póster también para las muestras de ella, claro, y del grupo de ella, que era María Luisa Alemán y Walter Mejía. Y nos hicimos amigos. Entonces esto estaba en el taller de María Luisa Alemán. Lo tenía ahí. Y entonces se la regalaste, o se la prestaste para que la cuiden en el taller. Se la presté, que la cuidaran, qué sé yo. La cuestión es que un día me encontraron esto y me sacaron a pasear por todo Buenos Aires con esa cosa, que ya lo vieron a eso, ¿no? Sí, lo vimos. Bueno, o sea que toda esa cosa ocurrió. ¿Y te contaron ellas? ¿Vos viste el corto? No. Nunca. Al corto lo vi en Arte Va. Ah, mirá.
que también... ¿En qué año? El arte va del año pasado, no, del anterior. Mirá. Porque era inédito, es un corto inédito. Inédito. Bueno, después tuve que replicar eso en la muestra del Malva. En la muestra del Malva, sí, eso sí, seguro. ¿Y por qué lo guardaron? Porque no querían mostrar un corto, porque el corto hoy todavía es transgresor. Es tu culo dando vuelta por Buenos Aires. Ah, sí, exactamente. Es un corto transgresor. Sí. Y que además está la ambigüedad, como que se ve solamente la parte de atrás y uno no se da cuenta que del otro lado también hay otro culo. No, ese no era. A ver. El que hice para el Malva era distinto. El otro tenía colores. O sea que la nueva estatua es la del Malva, que es de 2 culos. Ese nunca, sí, exactamente. O sea, sacaban a pasear mi culo por todos los lugares sin mi permiso. Sí. Sin mi permiso. Por eso no lo querían mostrar públicamente. ¿Cómo? Por eso no lo querían mostrar públicamente. ¿Qué sé yo? No tengo idea. Yo no tengo ningún problema. Está muy bien. Bueno, después vos hiciste otras cosas con esa imagen de tu culo. Hiciste postales. No era con esa precisa. Sí, es verdad. Es la misma. Hice postales. Se mostraron hace 5 minutos, así que son esas. No vas a poder negarlo porque también la puse. No. Qué lástima que no puedo negar nada. Pero no se ve la cara, así que... Sí, bueno, pero... No se ve la cara, así que no sabemos de quién es. Claro, exacto. Yo puedo negarlo. Bueno, el asunto es que toda esa cosa de hacer escenografías y todo es una cosa que me gustó bastante. En realidad a mí me gusta hacer todo, porque fíjate, cuando Romero Brés me llama para que yo le aconsejara de mudarse de su casa de Parera, yo nunca había hecho una casa. Entonces le digo, usted lo que tiene que hacer, Jorge, le dije yo, no es mudarse, es cambie toda la casa que tiene y haga de cuenta de que es una casa nueva. Dice, ¿y quién me puede hacer eso? Yo. De paso. Y Romero era un personaje sensacional. A Romero le tenemos que deber muchísimo más difusión, porque él fue un personaje que no hablaba de cultura, sino que la ejercía. Y no era un tipo que decía hermosos discursos y después su vida no tenía nada que ver con ese discurso, sino que todo era una continuación. Era una persona de una gran coherencia. ¿Viste? Y yo tuve la fortuna de trabajar 23 años consecutivos con Jorge, que me he ganado cantidades de odios y cosas porque dice, Edgardo le debe haber lavado la cabeza. Es no conocerlo a Romero. A Romero nadie le lavaba la cabeza. Edgardo, y un poco para aquellos que no te conocen tanto, no conocen tu obra, y pensando en las imágenes que mostró Diego, ¿podrás decirnos brevemente, porque sé que tu universo es inmenso, de dónde provienen esas influencias? Tarzán, las estrellas, todos esos motivos que trabajas en gráfica, en tus esculturas, en las escenografías y ahora en indumentaria. Mira, hay un texto de Romero Brés que dice, ¿acaso he conocido una persona más segura de sí misma? Refiriéndose a mi persona. O sea que a mí nunca pensé que yo no podía hacer lo que hice. A mí me decían, hacer una casa, hacía una casa. Me decían, hacía una vajilla, hacía una vajilla. Te quiero decir, no era que tenía que estar así, con naturalidad fluía esa cosa en mí. Siempre fue así. Y de un tiempo a esta parte la palabra camp se ha popularizado, ¿no? Recuerdo que hace unos años fue la Met Gala y la temática era camp y se popularizó a nivel mundial esa palabra que para muchos que provenimos del campo de la curaduría, la academia, el cine, es una palabra común y que la hemos estudiado, la hemos analizado, en algún momento nos hemos peleado. Por suerte existe el camp. ¿Cómo es tu conciencia en relación a lo camp? Entiendo que en esos años no, porque no es una palabra que circulaba en los textos. Cosa, a mí me gusta todo. Eso es camp. Entonces, si me gusta todo, cada cosa, no niego nada, porque cada cosa me aporta dentro de una manera y otra me opera de otra manera, y todo eso lejos
de achicar mi imaginación, me la amplía. O sea, me gusta mucho, me gusta Lía Cruzet, por ejemplo, que lamenté muchísimo que se muriera esa mujer tan increíble. Y me gusta, te digo, mira, yo conté en el hall, pero había un personaje que se llamaba Gina María Hidalgo, que no había hecho absolutamente nada trascendente ni nada, excepto casarse con un farmacéutico muy exitoso y que le puso un piso brutal. La primera orden que le dijo, mira, hemos comprado el piso, pero trata de no gastar más plata. Al día siguiente llega de la farmacia y estaba toda la casa alfombrada desde el balcón hasta adentro. Y dijo, yo no te dije que no se podemos gastar esa plata. Bueno, pero esta mujer se hacía hacer ropa sensacional, fastuosa. Era algo que era como una... Entonces una amiga le dice, Gina, ¿por qué te haces hacer esta ropa tan increíble? Dice, querida, a mí el éxito no me va a tomar desprevenida, cosa que me pareció sensacional. O sea, a mí lo que me gusta de esa gente es que es como que Marta Minujín era muy amigo de la Salomón. Y yo le digo, ¿y por qué sos amiga de la Salomón? ¿Qué tiene que ver? No, dice, a mí me interesa muchísimo porque ellos tienen otra idea de cómo resolver la vida. Y eso es genial, eso es genial. Eso fue sensacional, te digo, esa contestación de Marta, porque realmente uno tiene su manera de encarar las cosas y de repente es genial saber cómo encara esa gente las cosas, ¿no? Y eso te amplía. Pero como bien sabemos, en esos años del Ditela, de ebullición creativa, de estas películas entre pop, surrealistas y demás, también estaba Longañato y una cultura, legislaciones represivas, una cultura represiva. ¿Cómo experimentabas eso? Recién nos estabas contando. Y no, horrible, porque estar en la puerta del Ditela te llevaban preso para averiguación de antecedentes. En un momento dado yo estaba por ir a comer en la casa de una amiga mía y yo vivía en República de la India y Libertador. Entonces estaba esperando un colectivo que me llevaba justamente a ese lugar y para un Ford Falcon, los famosos Ford Falcon, y yo llevaba esas carteras que te pones así para meter todas las... Y yo llevaba un horóscopo que me había hecho un astrólogo. Y el astrólogo, había un párrafo que decía, este no va a ser un mal año, dice, pero de todas maneras, cualquier cosa que pase, no creo que la sangre llegue al río. Yo digo, entonces el policía me dice, esto es texto subversivo escrito en clave. No, le dije yo, esto es un horóscopo. Entonces me dice, bueno, subí. Me hicieron subir al Ford Falcon, había uno que iba atrás y el que manejaba. Bueno, ya te vamos a llevar a un lugar donde te vamos dice que son gente especialista en descifrar estos textos, y vamos a ver si es cierto eso. No sé qué pasaba yo, que viste que como me vieron que era un ganso absoluto, a las 6 cuadras me dijeron, bueno, está bien, bájate. Y yo le digo, ¿y ustedes para dónde van? Me dice, no, eso fue lo peor. Entonces me dice, nosotros seguimos por Libertador. Ah, no, entonces me voy con ustedes. Le dije, porque yo me tengo que bajar en Posadas y Libertador. Cuando llegué a la comida me dijo, idiota, mirá si se arrepentían. Así que eso fue bárbaro, te digo, eso fue increíble. Fue una experiencia increíble, realmente. Y después las experiencias que me han ocurrido en el Teatro San Martín, yo estaba haciendo la primera retrospectiva que hice de mis cosas fue en el Teatro San Martín. Entonces viene una persona de la parte utilería y yo tenía dificultades en una pintura que estábamos pintando para el estreno de la muestra. No, Jiménez dice, esto de la manera que lo está haciendo no le va a salir bien. Esto tiene que forrarlo todo en fórnica, dice, y después colocarle una luz genital. Entonces cuando me dijo eso, yo dije, pero qué genial, todo forrado en fórnica con luz genital. Y dije yo, entonces yo por supuesto, las cosas que son brillantes no las corrijo, porque era más brillante que mi pregunta, la contestación de él. Y entonces, bueno, pero todo eso me pasa muy a menudo, eso, ¿no? Totalmente. Eso es genial realmente. Y agradezco tener esa capacidad de darme cuenta
donde no tengo que interrumpir. Después tengo una pregunta para Diego. A ver. Hacemos un impasse para volver Sí. un poco a las pelis que proyectamos. Sí. Vimos una selección buenísima de películas. Las del último tramo son muy diferentes, son experimentales, tienen una circulación más underground, a diferencia de las otras que, como vimos, grandes producciones, grandes cachets, etcétera, etcétera, grandes actrices o figuras del espectáculo. ¿Crees que hubo algún tipo de retroalimentación entre ambas escenas, entre ambas formas de producir en esos años? ¿O cómo te gustaría pensarlo hoy en día? Claro, Si bueno, no es que hubo. En principio, algo que me gusta del programa es que justamente la escultura fotográfica de Edgardo es casi secuestrada, lo acabamos de saber ahora, y es una escultura hecha en el cine comercial, una productora como Aries, que hacía películas comerciales, entre otras de autor, de Fernando Ayala, digamos, que empezó haciendo películas de autor, pero como Ayala empezó a cambiar el rumbo, hizo esa película de Hotel Alojamiento, y después Héctor Olivera continuó. Me parece interesante, primero ese vínculo, que alguien saque del contexto del cine industrial, del cine comercial, una escultura y la lleve a una lógica underground. O sea, esa película con la escultura fue filmada con una lógica underground, digamos, ¿no? Como una cámara mucho más libre, incorporar el defecto incluso de la filmación de la luz en la calle, contrastar un objeto pensado industrialmente, artístico, para una película industrial, y ponerlo en otro ámbito, ¿no? Que además conecta con parte del arte de Edgardo, que era el arte de la calle, el póster famoso de poner en la calle, las publicidades, los póster que él hacía para artistas, y obviamente ellas trabajaron, y de hecho estábamos hablando con Edgardo recién, con las primeras películas de Narcisa Hirsch eran como esa, intervenciones en lo público. Hizo una película que estábamos recordando Marabunta, que era una película que justamente tenía un diálogo con el cine industrial. Era una suerte de happening afuera del Teatro Coliseo, en el hall del Teatro Coliseo, hall, sí. Cuando la gente salía de ver Blowout de Antonioni. Y montaron un happening que era como una especie de mesa gigante con una escultura de yeso y lleno de frutas. Era y un cosas. esqueleto. Un esqueleto, claro. Un esqueleto con... Una escultura de un esqueleto de yeso, sí, que habían construido ellas, ellos, los tres artistas, porque estaba Walter Mejía, María Luisa Alemán y ella, y a la salida empezaron a tirar fruta a la gente que salía, y hacer una especie de happening que la gente no entendía nada. Salía a ver una película de Antonioni y le montaron un happening. Ese happening fue filmado por Raimundo Gleiser, que fue un cineasta político desaparecido durante la dictadura, que hizo cine político, pero en ese momento colaboraba con artistas relacionados al Ditela y el happening y el nuevo arte. Entonces la película era una fusión de intervención urbana, happening, un poco contra el cine industrial, o por lo menos hicieron una película que no se parece, cuando la vean, está en YouTube, la pueden ver, Marabunta. Es una película totalmente experimental y basada en un happening totalmente experimental. Entonces, me parece que estos artistas, o sea, Narcisa, María Luis, trabajan sobre ese borde. Hay como un diálogo con el cine industrial. Elaboraron una suerte de diálogo, ¿no? Con las esculturas de Edgardo, con el glamour de Edgardo, con cierta forma del teatro moderno, del cine moderno, de Antonioni. Hay como algo de una respuesta experimental a ese cine. Y creo que, bueno, Edgardo Gonzalizki fue crítico de cine primero. Él fue una parte muy importante de la cinefilia de Buenos Aires. Y la película la hizo con un montón de gente que trabajaba en la cultura, puntos suspensivos, y que intervenía también en la cultura y en la cinefilia, y que apreciaban el cine industrial. Por ejemplo, en la película hay un cameo de Enrique Rabb, que es un periodista y cineasta, hizo solamente un corto, que continúa desaparecido como él, fue secuestrado en 1977 y continúa desaparecido. Y Enrique Rabb era como una de las usinas cinéfilas más grandes de Argentina, era muy amigo de Edgardo. Está Jorge Álvarez, que es el protagonista de la película, que hace del padre, que al final está en esa escena. Jorge Álvarez había sido el editor de la primera novela de Manuel Puig, como yo conté, que es
la tradición de Rita Hayworth, y después hizo un sello musical Mandioca, que editó todos los primeros artistas del rock and roll. O sea, como que hay, y que era en ese momento una cultura popular, mainstream, o sea, Sui Generis, Manal, digamos, todos esos grupos que obviamente también están en la película de Héctor Olivera, ¿viste? Aparece el rock, o sea, toda esa cultura está medio mezclada, sí. Había una cultura underground que es con la cultura mainstream, con nuevas formas con el cine, digamos, industrial, digo, había como un diálogo constante, o sea, Edgardo, o sea, Enrique Rapp, me acuerdo que después fue colaborador del diario Montoneros, fue una de las razones por las que desapareció, pero Enrique Rapp escribía sobre Infierno en la Torre en revistas de izquierda, que detestaban el cine norteamericano, que hablaban todo en contra del cine americano, y él les explicaba por qué esa película era más crítica que el cine de vanguardia o el cine underground o cierto cine que la izquierda sí incorporaba a su agenda, digamos, de discusión y de cine. Entonces, había un tráfico, había una idea de correrse. Por ejemplo, Enrique Rapp también, igual que Kosarisky, igual que muchos artistas de esa época, en sus ensayos corrían todo el tiempo la mirada anquilosada de la izquierda y la derecha y de pensar la cultura. Y por ejemplo, y esto se relaciona con Edgardo, él decía que tiene un artículo muy importante de principios de los 70 que decía que el mejor cine argentino era el cine publicitario. Y trabajaba recuperando la mirada del cine publicitario y de cineastas que no decían que hacían cine publicitario, pero que lo hacían, y entrevista a esos autores del cine publicitario. Digo, se relaciona con Edgardo porque Edgardo rompe, digamos, la barrera entre la publicidad, el arte moderno, el arte contemporáneo. Él empezó trabajando en publicidad, sí. Hizo arte con la publicidad. Yo conté de los pósteres que hacían los artistas, el póster en la calle. Digo, como que hay un diálogo en ese momento muy raro, muy incluso conflictivo, entre formas muy opuestas. Producciones industriales, cine publicitario, cine industrial y cine underground, y cine combativo, y cine que trae nuevas ideas, nuevas formas de pensar la sexualidad, digo, ¿no? Y me parece que Edgardo, desde el mundo del arte, interviniendo un poco en cine, es también parte de ese juego, de ese tráfico, de ese desubicarnos. ¿De qué es esto? ¿Publicidad o arte? Estamos frente a una experiencia ¿de qué tipo? Para mí eso es queer. Eso es, o sea, corrernos. O sea, que Enrique Rapp escriba sobre Infierno en la Torre, una película americana de género, en una revista de izquierda, y ponga en crisis cómo piensa la izquierda el arte y el arte crítico, me parece queer, ¿no? Como me parece que ahí hay algo que está haciendo este movimiento, que es un movimiento que dura poco. De hecho, muchos de los artistas underground, que Kosarisky formó parte del grupo Filippelli, Alberto Fischerman y otros más, hacían publicidad principalmente, y después hacían cine underground muy radical. Entonces, como ese juego me parece muy interesante y es muy propio de un discurso de la época que se perdió esa... Lo que pasa que yo pensé que el arte se tiene que filtrar por donde se pueda, que no hay un lugar, que no es más arte una cosa que está en una galería que una cosa que está en una discoteca y que es maravillosa y la gente alucina, porque el arte es para despertarte. Y bueno, no hay ningún lugar puntual donde el arte te despierte más que en otros. El arte te despierta donde se manifieste el arte. ¿Te das cuenta? Ahora, eso requiere, de todas maneras, una sensibilidad de parte del autor. Pero, fíjate vos que todas las cosas, todo el pop que está basado en la publicidad también, porque Warhol había hecho publicidad, Rosenquist publicidad, Lichtenstein publicidad, o sea, el arte comenzó a mezclarse con la vida, con todo lo que ocurría en la vida. Por lo tanto, se me ocurrió a mí, aparte de hacer el cartel de por qué son tan geniales, porque yo trabajaba en publicidad y veía que cada cosa que se promovía, después era un éxito de ventas, la gente se enloquecía con eso. Y yo dije, ¿y por qué no podemos aplicar esto al arte? Y bueno, y eso fue genial, te digo, fue una idea así que me resultó interesante, y la invité a Dalila Pusova y a su marido después para, si les gustaba la idea, que participaran. Lo fui a ver a Marcelo Patrón Costa, le conté la idea, me dijo, yo digo, no nos cobres caro, mira que nosotros somos unos muertos de hambre. Entonces, el tipo me dijo, me encanta la idea. Dice, y te voy a cobrar lo mínimo. Y estuvimos 90 días ahí en Florida y Viamonte.
¿viste? Y es una cosa increíble. Ojo, Greco había hecho ese tipo de cosas. Yo lo dije en la charla. Pero lo que pasa que Greco era un texto. Nosotros nos exhibíamos con nuestros cuerpitos. Dije exactamente eso en la charla. Bueno. Y en el sí. caso Él de jugaba Greco, con la firma y no con la imagen del cuerpo. Claro, en el claro. caso de Greco le estaba también más el cartel político. Me alegro coincidir. Claro, claro. Alberto Greco, qué grande sos. Sí, exactamente. Y de todas maneras pasaba una cosa. Después hacía carteles, yo que eran muy provocativos, que decía, si sos tan inteligente, ¿por qué no sos rico? Entonces, eso, te digo, hubo gente que odió ese cartel porque digo, yo me considero un tipo sumamente inteligente. Eso que acabas de decir es de una insolencia que es insoportable. Y yo digo, no, bueno, pero es verdad. Y las verdades, la gran mayoría de las verdades duelen por lo general. De todas maneras, te digo, haber empezado con... El primero que me encargó un afiche fue Antonio Seguí, en el año 62. En el afiche Metamorfosis, Doña Felicitas Nahón, si me acuerdo que era. Y él me resultó un tipo realmente extraordinario, una persona afectuosa, una persona que opinaba sobre lo que yo hacía, y fue mi primer cliente, fue Antonio Seguí. Y Del mundo del arte. Después ver la Graciela Martínez. Claro, el segundo afiche es el de Graciela Martínez, para Claro. danza moderna, danza contemporánea. Claro. O sea que esa gente me abrió la cabeza también, ¿viste? Era sensacional, sensacional. Y todo entrar dentro de ese mundo a mí me resultó maravilloso. Ahora, por ejemplo, el MoMA hizo una muestra de los afiches, porque están en la colección del MoMA y otros museos importantes de Estados Unidos. Y qué genial que eso no se tiró, no se desapareció. El mismo Museo de Arte Moderno de acá tiene una colección completa de esa época, y yo estoy contento que eso se guarde. ¿Y la inspiración para esos afiches, de dónde sale? Porque yo hablo en la charla un poco que hacías como una suerte de monstruos, convertías a los artistas en cuerpo de animales, algunos, sí. Algunos, había de todo, pero trabajabas mucho con el collage de los cuerpos, trabajaba con los animales, pero con de todas maneras yo trataba nunca puse una obra del propio artista. Creabas o sea, yo hacía una interpretación de eso, porque el lenguaje gráfico no tiene nada que ver. No puedo poner la reproducción de un cuadro, porque primeramente no tenían plata como para poner todos los colores que tiene una pintura. Entonces hacía una síntesis, pero una síntesis atractiva que era imposible pasar de largo. Y después estaba yo muy deslumbrado con el diseño que hacía Juan Carlos Di Stefano para el Litera, que era totalmente opuesto a lo que yo hacía, pero él me parecía de una exquisitez. O sea, yo pasaba por la calle y veía algo de Juan Carlos Di Stefano y me quedaba un rato mirando esa maravilla, porque era estar frente a una cosa muy bien hecha. Y era algo, o sea, que desde la calle te aportaba una cosa estética muy importante. Y bueno, viste, ahí me di cuenta que era muy sensible. Otra pregunta que me gustaría hacerla a Diego, pensando también en sexoanálisis, en los neuróticos, pero en las otras películas, es que por un lado está esta idea de esta divulgación, pero a su vez vulgarización, entre comillas, del psicoanálisis que bien señalás, pero por el otro lado también lo que se puede ver es esta obsesión que tiene, digamos, que tiene Occidente después de la Segunda Guerra con la sexualidad y con regular la sexualidad, inspeccionarla, normativizarla. Es como, más allá de que vos encontrás gestos de lo queer muy disruptivos, sobre todo en las películas sexoanálisis o los neuróticos, eso aparece, ¿no? Donde incluso el psicoanálisis se confunde con la psicología social, donde hay un uso psiquiátrico del psicoanálisis. ¿Qué opinás al respecto? Sí, es una gran contradicción y una gran tensión. Yo marcaba un poco eso. Lo que sucede es que sí, Héctor Olivera decide hacer una película sobre un psicoanálisis que avanza fuertemente sobre el sexo, por eso lo llama sexoanálisis, que es un psicoanálisis sexópata,
y de hecho inventa un falso psicoanalista, de hecho para separarse un poco, porque el psicoanálisis en ese momento es muy importante, digamos. Acá no hablamos de un montón de cosas serias sobre el psicoanálisis, Masota, los institutos freudianos, el lenguaje lacaniano, todo eso pensado desde el pop o desde la cultura popular, que construye un discurso, digamos, analítico que claramente se despega de la sexopatía tan brutal que hay en la película de Héctor Olivera. Como aclaré, Héctor Olivera hace una comedia y se burla de la sexopatía todo el tiempo. Entonces, en esa burla asume la brutalidad de esa sexopatía, o sea, el machismo, la normatividad y un montón de cuestiones, pero al mismo tiempo, como pasa en todas las comedias, hay un ida y vuelta, un reírse de eso y otra de asumirlo. Entonces, para mí es una película problemática en el mejor sentido, ¿no? Porque está la marca social que hay en el psicoanálisis, como vos decís, de disciplinamiento, que es ser hombre, que es ser mujer, que es ser un perverso como una categoría negativa, y al mismo tiempo está la comedia como forma de celebrar esas perversiones, ¿no? Construir esos personajes grotescos que se divierten en los decorados que hizo él sobre ser perverso, como él mismo, ¿no? Como que le dicen un consultorio y hace un mar. Eso es una perversión. Él hace un paraíso de los perversos haciendo una perversión, digamos. Construye esos escenarios fantásticos, digamos, en contra casi del cine industrial, en contra de los conceptos esto de que en una película industrial el mobiliario tiene que ser así, tiene que respetar ciertos códigos, cierto realismo, cierto verosímil. Él se va a la teatralidad desatada, a lo camp, a hacer más gracioso que incluso la película, los objetos, ¿no? Como desafiar. No nos eso. olvidemos de Armando Bo y Isabel Sarli. Bueno, yo en la charla le iba a hablar de él, que claramente lo camp empieza con El trueno entre las hojas en 1958, 59, cuando Armando Bo con la Coca Sarli inventan una sexualidad del desvío. La Coca Sarli es polimorfa, tiene sexo con... e inventa un ícono de ese tiempo que muchas veces fue denostado, que es Adel Colanza, que es el partener de casi todas las películas de Armando Bo con Isabel Sarli, que son todas, y que era un maricón así abierto y era un coreógrafo que en las películas hace de ultra maricón, que desea a Víctor Boy, que lo dice en las películas. Entonces, esa figura que mucha después cultura gay y no queer, como aclaré antes, denosta a la mariquita, digamos, el Frente de Liberación Homosexual defiende a la mariquita, dice que tiene un color revolucionario y que en él hay mucha transgresión, en esa Adel Colanza que cruza toda la década del 60, que obviamente Ramiro de la Fuente, el censor de la época, a partir del 63 y después oficialmente del 68, va a convertir las películas de Armando Bo con Isabel Sarli, las van a cortar. La Coca Sarli guardó todos los pedacitos que cortaron, toda su vida, algunos salieron a la luz en un documental. Obviamente la va a combatir como combatió la película de Héctor Olivera y Edgardo Jiménez, digo, ¿no? O sea, va a haber una tensión social, porque, bueno, nada, hacer una película donde hay una orgía de rugby travestidos, obvio, eso nunca vio la luz, después se recuperó porque Armando Bo la filmó. Entonces, pero todas esas transgresiones de esa época eran un poco a subir la normatividad y enfrentarla. Igual dentro de una gran inocencia también, obvio, la película. Era un campo inocente. Pepita Muñoz y Coca Sarli tienen un restaurante donde van los camioneros a comer. Entonces Isabel Sarli con un escote alevoso le dicen los camioneros, ¿hoy qué hay para comer? Y ella se acercaba y decía, hoy tenemos mondongo. Qué grande. Entonces eso no te lo olvidas en la vida, ¿viste? Porque es genial, pero todo es de una gran inocencia, igual todo eso, ¿viste? Es otro humor, y es una cosa que a mí me aporta eso, por ejemplo, me hace mucha gracia, muchísimas gracias. Sí, de hecho, Isabel Sarli hablaba de la censura con mucho humor, digamos, de viajar en ascensor con Ramiro de la Fuente, el censor, y que le miraba las tetas, y ella lo desafía, ¿qué mira, señor? Y era el censor que prohibía, digo, como hay algo que enfrentaron la censura y transgredieron desde un lugar muy especial, con humor, como lo hace Héctor Olivera, y Armando Bo tenía mucho humor.
Y Isabel Sarli también mucho humor. Y humor e inocencia, Una como gran mezcla. inocencia. De todas maneras, ella, me acuerdo que había una película que se le habían prohibido y ella se sentaba enfrente de la casa de gobierno esperando que salga el presidente. Dice, porque yo me iba a tirar a las ruedas del auto presidencial para que nos dejaran ver para pasar la película. No, esa gente realmente es genial todo eso. Eso me hace mucha gracia y no solamente eso, sino que la manera de encarar toda la cosa sexual me parecía realmente así, encantadora. Muy festiva, muy... Sí, realmente sí. Mira, ¿cómo será que yo, de todas maneras, cuando me nombran académico, en contra de mi voluntad, porque yo no tengo nada que ver con nada, pero eso se le ocurrió a Blanco, que era director de ahí, y me dice, no, pero si yo propuse tu nombre y tuviste 17 votos, que es una barbaridad, me dijo. Bueno, fui ahí, y me dice, bueno, ¿y cómo? Dice, tu charla, vos tenés que dar una charla ahora, dice, para presentarte con la gente. Entonces dice, ¿cuál es el título de la...? Mira, pone, mientras el cuerpo aguante, voluntad no va a faltar. Entonces, ¿cómo? Me dijo la mujer. Entonces digo, eso, mientras el cuerpo aguante, voluntad no va a faltar. Entonces, todo, la tarjeta de invitación, todo era muy... Cuando leías el título, rompía todo el resto. Y eso fue genial. Y muchas de las cosas, como por ejemplo el del cine argentino antiguo, hay una frase de Olinda Bozán, que yo la puse en mi libro, en Carne Valiente, que dice, ¿qué me puedes enseñar vos con la plata que yo tengo? Que eso es sensacional, porque viste que ahora no se respeta la inteligencia, se respeta cuánta plata tenés, y ahí empezás a ser respetable. Entonces, eso que se dijo en ese momento, resultó que es verdad, es eso. ¿Qué me podés enseñar vos con la plata que yo tengo? Aprovechando estos más o menos 10 minutos que tenemos por ahí, creo que hay varias personas del público que pueden preguntar, que quieren hacer alguna pregunta, o aprovechando a tanto a Edgardo como a Diego aquí. Hola. Para Edgardo. Necesito saber más sobre esa relación con Antonio Seguí. No, bueno, Antonio trabajaba con un fotógrafo que se llamaba Jorge Reuger, y Jorge Reuger era un fotógrafo que trabajaba también con agencias de publicidad. Yo estaba trabajando con una agencia de publicidad que hacía la propaganda de Caramelos Mumú. Entonces me dice, vos sabés que Antonio tiene que hacer un afiche y se lo podés hacer vos. Sí, le dije yo, sí, por supuesto que sí, se lo puedo hacer. Y él tenía en préstamo por parte de la Acción Católica en la calle que ahora es Perón, pero se llamaba Cangallo en esa época, y él tenía ahí un taller donde iban cantidades de alumnos. Entonces, entrar a ese lugar y ver todo ese clima que había de todos sus alumnos y él como personaje, que era un personaje bastante increíble, fue una cosa que me ayudó también muchísimo. Y no solamente él, su mujer. Cuando Graciela bailaba en el Instituto de Arte Moderno de la calle Florida, adentro de esos objetos, yo nunca había visto una cosa tan maravillosa. Entonces, esa relación que duró hasta que Antonio se fue a Francia, duró viva, ¿viste? Porque era... había un intercambio interesante. Entonces, esa es la historia de Antonio Seguí. Sí. Acá había una pregunta también. ¿Sí? Vos. Pero pregunta. Quería saber cuál fue la primera agencia donde trabajabas, hacías tus piezas. Era una agencia cautiva que se llamaba Cámara, que quedaba en esa época Cangallo y la 9 de Julio y Carlos Pellegrini.
Y ahí fue interesante también, porque ahí aprendí, y ahí entré como cadete, ni siquiera como dibujante. Entonces yo en esa época copiaba láminas de Okusai, de Hiroshige, y las hacía impecablemente bien. Perdón, es que no tengo modestia. Pero entonces, la hermana del dueño me tomó mucho cariño. Entonces le dice al hermano, mirá, dice, a mí me parece un disparate que Edgardo tenga que hacer de mandadero. Si mirá el talento que tiene, entonces le mostró todo lo que yo hacía. Dice, ¿a vos te parece que tendría que estar en la sala de arte? Y ahí así empezó mi historia. Así que fue realmente sensacional. O sea que yo aprendí a hacer publicidad desde cero, desde nada, porque en esa época no existían las computadoras. Se hacía todo a mano, mandabas a hacer la tipografía afuera, tenías que pegar en un cartón. O sea, fue interesante eso. Pero lo más interesante fue saber las consecuencias que había con la publicidad. ¿Viste? Y después, me hicieron hacer póster panel Marcelo Patrón Costa, te quiero decir, me regaló 36 carteles monumentales cuando yo hice mi retrospectiva en el Museo de Bellas Artes. Así, y eso fue gratis, así, o sea, porque era imposible pagar eso, porque salen fortunas esos carteles. Y los carteles de noche tenían reflectores, o sea que los veías de día y de noche. Más caro. Más caro todavía. Claro. Claro. Por ahí, creo, ¿no? ¿Alguna pregunta, no? Levante la mano. Ahí. Rodrigo Alonso. Bien. Dos. Una es si te psicoanalizaste alguna vez. Porque hay varios artistas que se psicoanalizaron. Te contesto, vamos por partes, te contesto esta primero. Yo le hice la casa a el que inventó el psicodrama, que era Jaime Rojas Bermúdez. Entonces me dice, bueno, yo te cambio tu trabajo y yo te analizo. Yo, no, ¿cómo me vas a analizar si a mí no me hace falta? Entonces me dice, no, tenés razón, dice, a vos no te hace falta, me dijo, contestada la primera. Se lo perdió Mauricio Neumann, que Mauricio Neumann era el psicoanalista de los artistas y que psicoanalizaba al Greco y que al final tiene obras de todos, tiene obras de Greco, de Marta Peluco, de todo, pero era el psicoanalista de todos los artistas. Y la segunda es, bueno, es una pena que no hemos visto imágenes, pero vos tenías una forma de vestirte en la década del 60 muy colorida. Sí, sí. Colores chillones, camisas floreadas. Sí. ¿De dónde sacaban toda esa ropa? Porque, digamos, no sé, digamos, no era ropa. No, esa la mandaba a hacer. ¿Eh? La mandaba a hacer esa ropa, por supuesto. ¿Vos hacías las tramas o...? No, elegía la tela y después llevaba esa tela y digo que iba una camisa. Y después no, cuando yo hice las sábanas de estrellas, claro, sobraron cantidades de metros de sábanas de estrellas y me hice una camisa toda con estrellas y con los cuellos que eran largos hasta acá y entraban varias estrellas. Entonces eso... Claro, pues lo contrataron para hacer las sábanas. Claro, las sábanas, sí. A partir de sus obras de estrellas. Exactamente. Entonces todo eso, yo lo que pasa es que siempre pensé que si uno está vivo, tiene que estar vivo y demostrar que está vivo, ¿viste? Entonces yo estaba vivo y en libertad. Yo hacía lo que se me daba la gana. Y fíjate que era una época complicada y sin embargo, bueno, yo escapé de la canalla y acá estoy. En este instante dejó de pagar a la psicóloga. ¿Eh? En este instante dejó de pagar a la psicóloga. Claro, no, pero yo nunca, a mí me parecía genial que la gente se analice todo, pero no era para mí. Eso me di cuenta de entrada. Aparte, ¿sabes qué pasa? Hay gente que, te voy a contar una anécdota de la mujer de Romero Brés. Martita no le gustaba más su analista, entonces fue a hacer la entrevista con otro analista. Entonces entró y vio que la decoración del analista era una cosa espantosa.
Entonces salió el analista para hacerle... Bueno, no hace falta, dice, que pase. Dice, yo ya veo cómo usted decora esto. Dice, ya eso me basta para decirle que no vamos a tener nada, yo no voy a tener nada que decirle a usted, ni usted no va a entender nada de lo que yo quiero. Y se fue. Entonces Romero dice, ¿te das cuenta esta mujer? Dice, lo que es Martita, me dijo, es impermeable a cualquier aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí. Edgardo, para ambos, pero ¿qué crees que tiene la cultura queer, el maricón, lo que sea, que tiene una esencia completamente distinta a un artista heterosexual y que cuando algún artista heterosexual quiere copiar esa estética, es como si le faltase alma? ¿Qué crees que pasa? ¿Es por las referencias, por las vivencias? Sí, eso es muy difícil de contestarte, digo, esa pregunta, ¿eh? Porque tendría que estar con los dos personajes que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Y yo desconozco cuál es el mecanismo que tienen ellos para... ¿Cuál es el punto de contacto como para poder resolver algo sobre ese tema? Sí, yo opino un poco lo mismo, ya que era para los dos. Yo no creo que ser puto y heterosexual condicione nada. O sea, que el arte de un heterosexual puede ser tan bueno como un de un puto y viceversa, que no hay nada per se. Es verdad que en ciertos momentos históricos hay personas que tienen más valentía de cualquier orientación sexual, de cualquier identidad de género, y en muchos casos exponer su orientación sexual, su identidad de género o las formas del placer tiene un riesgo que no tienen otras expresiones, y por eso a veces el arte es más interesante. En eso sí lo considero, pero es más por la valentía del sujeto que por su orientación sexual o su identidad de género, creo. Es mi opinión, digamos, pero digo, me parece que la libertad que tiene Edgardo es una libertad que tiene, digamos, una impronta propia y que va más allá de todo esto. Es una libertad reforzada. Reforzada. Yo quiero preguntarle también sobre, más allá de la casa de Romero Brest, hiciste un montón de ambientaciones, pero también una muy importante que yo vi fotos y que no sé si hay todavía objetos que sobrevivieron, era la casa de Federico Clem. Él tenía un departamento casi secreto. No, Federico Clem era un personaje, pero increíble. Pero, increíble. ¿hiciste como una imitación egipcia, puede ser? Claro, no, pero eso lo hizo él, ¿eh? Ah, ¿eso lo hizo él? Eso lo hizo él, sí. Pero vos no la imitaste. Yo le hice la primer cosa, le hice yo. Ah. Y una casa que tenía en Brasil, en Río. Claro. Pero Federico era un personaje que un día me invitó a comer, me dice, ¿viste, Edgardo? Ya estamos en una edad en que hemos perdido cosas. Dice, yo he perdido el pelo, dice, y unas muelas acá que me tiene que poner unos implantes, me dijo. Dice, hemos perdido amigos. Dice, y ahora acabo de perder un vaso de whisky que no sé dónde lo he metido. Muy Clem. Clem era increíble, era un personaje realmente sensacional. En los cumpleaños que él cantaba, y que cantaba con otro personaje que se llamaba José Luis López, creo que se llamaba, que cantaba en falsete, sensacional. Era un show así inolvidable, era genial. Y Rosita Vos Clem. estabas invitado a la casa que hacía como sesiones de ópera y encerraba a la gente para que la escuche. Claro. No, y un día el socio del padre de Clem me encarga a mí una pintura y que le pintara un arcón que tenía él ahí. Entonces yo le pinto eso. Entonces la madre de Federico me dice, Gardo, si usted quiere yo lo acompaño, dice, para cobrar. Bueno, le dije yo, Rosita, le acepto. Llegamos a la casa del socio de Clem y estaba con esos calzoncillos que nunca el límite, que la pierna no toca los límites de la manga. Y entonces pasa por una lámpara y, claro, pasa por una lámpara y entonces yo la veo a Rosita que mira. Dice, no importa, Gardo, yo soy señora mayor. Y eso, no, la madre también. Y la madre decía, padre, decir que yo ser cáncer para Federico.
Y tenía razón. La madre le permitía todo y el padre lo censuraba. El padre era No, tremendo. el padre era tremendo, el padre era tremendo. Y después, no, lo más terrible de eso es que después el padre tuvo otro hijo y le puso Federico Krem. Con otra mujer. Con otra mujer, claro. Vivía sí. a la vuelta, además. Claro, Se sí, mudó sí, de la sí, casa y sí, vivía sí. a la vuelta con otro hijo. Y entonces, entonces Federico tuvo que darle, creo que $7 millones al Cuando murió el padre. al hermanastro. Sí. Así que sí. Pero igual, todo ese tipo de gente, a mí me parecía genial. Hay gente en el mundo del arte que son sensacionales. Mira, yo tengo anécdotas de la mujer de Lida Martinoli, que fue la primera bailarina del Colón, que ella decía, me han tirado tachuelas y me he impuesto. Dice, me han jabonado el escenario y me he impuesto, dice, y la rabia que les da a todos, dice, es que famosos veterinarios me han elogiado la muerte del cisne. No, eso, no, o sea, cuando esa gente llega a esos detalles, a mí yo digo, ya anoto ese teléfono para no borrarlo nunca más. ¿Quién tiene más preguntas? A ver, allí. Perdón, intercalamos con una pregunta del chat, del Dale, canal online. perfecto. Laura ¿Una pregunta de quién? Del chat, porque lo están viendo online. Lo están viendo online, sí. Laura Zaita dice, me encantaría que haga alusión a su trabajo Esta noche no. En esa obra hicieron cita de obras clásicas. Es cierto. Hicimos Esta noche no, que era ahí en un lugar que estaba en la calle Florida, que era un lugar que creo que el gobierno de España sostenía económicamente. El ICI, el ICI. Centro El Cultural ICI, exactamente. de España y Buenos Aires. Y ahí estuve con un artista que era un artista chaqueño, y después la que curó esa muestra fue Laura Spivak. Y fue una linda experiencia hacer eso. Pero igual el lugar quedó irreconocible. O sea, la gente que trabajaba ahí adentro dice, es increíble, porque ahora que veo la transformación que ha tenido este lugar, es una experiencia ya, darme cuenta de que no sé si estoy acá o estoy en otro lugar. Y eso sí, eso también fue bueno, fue bueno. No todas las cosas son experiencias que te van dejando un aprendizaje y un disfrute distinto de cada cosa, ¿no? Sí, eso sí. Ahora, yo lo que pasa es que yo quiero que las cosas que me gusten y que me aporten una cosa de alegría, porque yo soy feliz haciendo. ¿Viste? Yo no puedo trabajar si lo que hago no me gusta. Hago lo que me gusta siempre. Y entonces es imposible aburrirse. Bueno, justo había una última pregunta del chat. A ver. Dice, Edgardo, ¿tenés futuros proyectos? Si es así, ¿cuáles? Tengo futuros proyectos. Hay una muestra que se inaugura dentro de 2 días. Y yo quiero que cuentes fuera de caja. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Futuros proyectos, lo que puedas decir. La obra que inaugurás ahora dentro de 2 días. Bueno, ahora se inaugura un hotel ¿cómo se llama este hombre? De Faena, y yo he hecho 3 murales para el lugar y quedaron muy, muy bien. Eso es una cosa. Otra cosa es, estoy por hacer mi último libro, que va a ser el tercero, porque tengo otros libros, pero son compartidos con otros artistas. Y eso me gusta. Eso también, la cosa gráfica. Los 2 primeros libros son increíbles. Hay mucho inédito, mucho arte que nunca... Claro, sí. Recomiendo los libros de Edgardo porque son libros que no son catálogos de muestras, sino que es como mucha experiencia en el arte, mucho arte que nunca salió a la luz, que él hace, que es muy prolífico, y son libros muy interesantes. No, y pongo frases también que son detonantes, así, ¿no? Hay una frase de Mae West que dice, cuando las autoridades te señalan que el sexo es algo malo y perverso, se aprende una lección. Dice, nunca tengas sexo con las autoridades. Creo que dijo la mejor frase de toda la charla. Sí. Sintetizó todo. Lo que yo quería decir lo dijo en una frase de Mae West. No, pero en otra parte del libro le preguntan a ella, dice, ¿de qué se trata la película?
Dice, se trata de una chica que perdió su reputación y nunca la echó de menos. Bueno, esa mujer siempre admiré precisamente por esa locura que tenía. Porque hacía los libretos ella, y ella salvó a la Paramount de la quiebra. Y vos fíjate que se sigue hablando... La prohibieron después. ¿Eh? Y después la prohibieron. Con el código de censura... Ah, sí, claro, la empezaron a prohibir. Sí, pero igual, esa mujer, ella le dice, cowboy, ¿cuánto mide usted? Dice, a caballo. Dice 2 metros 18 centímetros. Bueno, hablemos en otro momento de esos 2 metros. Detengámonos en esos 18 centímetros. Retomamos la pregunta de Adriana sobre fuera de caja. Perfecto, sí. Bueno, yo le hice la casa a Jorge Romero Bres, un grande, este sí que es un grande de verdad. Y como siempre pasa en un país, como dijo Borges, es muy difícil triunfar en estas crueles provincias. Y realmente tenía toda la razón, porque Romero tendría que tener un monumento, porque muchas de las cosas que pasaron avaladas por el Ditela y por Jorge Romero Bres. ¿Viste? Y ojo, y si todo el mundo está en contra tuyo, es muy difícil seguir adelante con una idea que vos ves que el único que quiere esa idea sos vos solo. Y él insistió y lo hizo, y realmente lo hizo en los mejores términos. O sea, no puso plata personal para hacer fuera de caja. Contá un poquito. ¿Qué fue fuera de caja? Contá un poquito a los que no saben qué fue fuera de caja. Y fuera de caja era un centro de arte para consumir. O sea, si un vaso mal hecho costaba 10 pesos, podíamos hacerlo de 10 pesos, pero que sea hermosísimo. O sea, el material que se utilizaba era lo mismo. Y se hizo fuera de caja. Y lo que pasa que siempre que sos primero en una cosa, el que gana es el que te copia la idea y que sigue después. Y eso fue lo que pasó con Fuera de Caja, que duró 3 años finalmente Fuera de Caja. Pero aparte Romero no era comerciante, a él no le importaba si se vendía, si no se vendía. ¿Viste? Jorge era de ese estilo. Y fue también sensacional poder hacer eso. En el libro La cultura como provocación hay una parte dedicada a Fuera de Caja con los objetos que se hicieron para Fuera de Caja y objetos geniales. Entonces yo había hecho una vajilla con calas y hojas de calas. Entonces la gente de acá decía, ¡ay, qué horrible! Las calas que son flores de muerto. Entonces viene una mujer, una francesa, y se compra ella la vajilla completa. Dice, ¿te das cuenta, Edgardo? Dice que tiene que venir alguien de afuera, que no sea estúpido, para que compre una cosa que hemos hecho acá, ¿no? No, sí. Pero Romero era un fuera de serie también, era un tipo realmente, te digo, sensacional. Un tipo. Mira, un día estaba él así como muy nervioso, y yo digo, Jorge, ¿qué le pasa que está tan nervioso? Y dice, no, estoy preparando una nueva conferencia. Yo digo, no prepare una nueva, es siempre la misma hasta que la aprendan. Entonces, no me dijo nada. Al otro día me dice, eso que me dijiste ayer en broma, lo he pensado muy seriamente, me dijo. No, pero sí, era un tipo realmente genial. Genial. Fíjate que lo que pasa, aparte otra cosa, en un país donde todo se olvida rápidamente, porque una noticia tapa la otra, el Ditela sigue teniendo un prestigio increyendo todavía. O sea, eso significa que, como le dije a Guido, ustedes van a ser como Gardel, le dije yo, cada día van a cantar mejor, porque si no aparece... A Guido Ditela. A Guido le dije eso, a Guido se lo dije. No, realmente... Por suerte, yo me considero un afortunado total, porque con la gente que he trabajado ha sido gente que me dejó en libertad para poder hacer, ¿viste? Con Kibe también, Kibe Steifer era un tipo realmente formidable. Menos en una cosa. En un momento Kibe dado... está el director del Teatro San Martín. Yo hago las notas al pie. Perfecto. Un día yo tenía que hacer el Burgués Gentilhombre, entonces
tenía los asistentes que trabajaban conmigo en el teatro, y dijo, váyanse al mercado de acá a la vuelta y tráiganse una cabeza de chancho, le dije yo, y un spray dorado. Yo tenía una bandeja extraordinaria de plata con ornamento, todo perfecto. Entonces puse la cabeza en el medio de la bandeja, tiré unas perlas así alrededor. Entonces pasa aquí, me está ahí por el pasillo que era espejado. Dice, Edgardo, ¿qué es eso? Chico, ese es el afiche para el burgués. Ah, no, Edgardo dice, esto es el colmo, ya ves. O sea que fue la única vez que él intervino con eso. Yo le digo, haces muy mal, de este afiche no se hubiera olvidado nadie. Y en un lugar donde todo el mundo me decía, no vayas a trabajar con una cosa municipal porque ahí te vas a aburrir muchísimo y es muy difícil hacer algo. En un solo punto de venta se vendieron 560.000 ejemplares de los afiches en 2 años. Edgardo, te hago una pregunta y ya creo que vamos cerrando, pero sí. Te vimos actuar en Sexo Análisis. Ah, sí. ¿No se te ocurrió ser actor? ¿No se te ocurrió? No, vos sabés que no. A lo mejor si me hubieran insistido, posiblemente sí, posiblemente lo hubiera hecho, sí. Bueno, eras un poco actor, performer en parte de tu obra también. O sea, hacías sesiones fotográficas. Ah, no, con sí, tus sí, obras, eso sí. Había algo de No, performance. en ese sentido completito. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias Diego. A ustedes. Y los esperamos en la próxima edición del ciclo Arte de Cámara. Pronto habrá novedades. Sí, los invitamos a seguir en nuestra web y redes para información sobre la próxima jornada. Queremos agradecer a Edgardo y a Diego de vuelta. Y saber que esto está filmado, tanto la entrevista como la presentación de Diego, y se va a subir al canal de YouTube de Proa TV, por si lo quieren revisitar. Gracias. ¿A esto lo van a pasar de nuevo? Ah, muy bien, Avísame cuando lo pasen, así lo veo.